Cafeteros, bienvenidos a Un Café con Mariela. Aquí estamos dispuestos para tomarnos un café y conversar de las cosas que nos importan. Les cuento varias cosas. Primero, un montón de gente me ha dicho, pero saca esas 180 páginas. Habrán visto ustedes que les puse toda la bibliografía que tengo de mujeres psicoanalíticas, no la literaria, que la literaria la lista es eterna y se las daré después. Y les conté que había empezado yo a escribir un libro en su momento. No les conté el título del libro, que es lo mejor del libro. El libro se iba a llamar La mujer y la madre que la parió. No me digan que no es un titulazo. Pero miren, aquello era como sumergirse en una piscina de chicle. Yo me metía y me empatucaba entera y entonces me arrancaba una mano y me quedaba una mano libre para seguir escribiendo. Y el pie se me hundía más y entonces tenía que subir por aquí y bajar por allá. Y, o sea, verdaderamente es un tema que son arenas movedizas. y me di por vencida, me di por rendida y no me pienso meter en ese berenjenal. Otra vez, por favor, no me lo pidan porque no me da la vida. No me da la vida para eso. Entonces, bueno, yo les cuento. Lo que teóricamente nos quedaba pendiente, aquí es genial el título, yo estoy de acuerdo, a mí me parece genial, La mujer y la madre que la parió, titulazo. Bueno, lo que nos quedaba pendiente en principio era comparar Edipo femenino, Edipo masculino, etc. Cómo se generan esas relaciones entre mamá, papá, hijo, ese triángulo, ¿verdad? Y bueno, no soy capaz de hacer un mateo con eso. O sea, no soy capaz, tengo que empezar desde el principio, tengo que empezar lentamente, tengo que empezar poco a poco. Así que primero quiero hacer unas puntualizaciones básicas porque ahora lo de lo políticamente correcto es importantísimo. Y yo no suelo ser muy políticamente correcta y el psicoanálisis está muy denostado porque no utiliza el lenguaje políticamente correcto de hoy en día. Entonces yo quiero explicarles qué es lo que el psicoanálisis dice y cómo lo dice y qué es lo que ocurre. Es decir, y unas premisas básicas. Lo primero es que en el ser humano no hay absolutamente nada que sea instintivo. ¿Qué quiere decir esto? No hay nada que sea obligatorio. ¿Por qué? Porque estamos atravesados por la cultura. Entonces somos biología y cultura, pero somos las dos cosas. Entonces, a mí se me ocurren distintas maneras de explicarlo. Una es, biología es carne, la vaca es biología. La cultura es el fuego. De manera que esa carne pasada por fuego puede ser un asado, puede ser una carne mechada, pueden ser medallones de solomillo, puede ser una boloñesa para un espagueti o puede ser un guiso extraordinario de no sé qué. ¿Ok? Entonces, el que una persona desde la biología nazca de una cierta manera, esto que se llama ahora el sexo asignado al nacer, es un sexo asignado por la biología. ¿Ok? No es que a la madre se le ocurrió, ay, este va a ser... A veces a la madre se le ocurre asignar un sexo que no se corresponde con la biología, pero quien asigna el sexo es la biología. Lo que haga cada quien con su genitalidad, con su sexualidad, con su identidad sexual, etc., es problema de cada quien. Y esa es la cultura. Es decir, eso es lo que es pasar por el fuego de la cultura, una disposición biológica. ¿Qué diferencia hay entre una disposición y un instinto? O sea, el instinto animal siempre es igual y siempre reacciona de la misma manera independientemente del objeto que se encuentra alrededor. La disposición no, la disposición es poner el despertador a las 6 de la mañana. Esa es la disposición. ¿Eso significa que estamos obligados a levantarnos de la cama a las 6 de la mañana? No.
Podemos hacer un montón de cosas con ese despertador. Y podemos hacer un montón de cosas si nos levantamos o no nos levantamos. Esa es la cultura. Entonces, partiendo de esta base, es importante que sepamos que cada caso es cada caso. Y eso es lo extraordinario del psicoanálisis. Es decir, que no hay premisas obligatorias y universales para todo el mundo. Y que tenemos que escuchar cada caso, porque no como si fuera único. Tenemos que escuchar cada caso porque efectivamente cada caso es único. Lo que es universal, hay ciertas cosas que son universales que cada quien va a vivir, a digerir y a transformar y a transitar a su manera. Y en eso consiste lo extraordinario de este trabajo del psicoanálisis, que no tiene recetas que sirven igual para uno que para el otro, sino que hay que buscar exactamente qué dosis y qué palabra y qué historia es la que compromete a esa persona en particular. Entonces, yo me he dado cuenta que en muchos de los cafés que hemos tomado, yo les he dicho cosas como, el primer amor es la madre, porque el primer amor es la madre tanto para el niño como para la niña. Pero bueno, ¿qué es eso de que el primer amor es la madre dicho así? Sí. A veces decimos frases, decimos cosas y las damos por sentadas, como si supiéramos qué significa eso, como si supiéramos todo lo que eso conforma. A ver, yo escribí todo un libro sobre el primer amor, un libro que se llama Un año para toda la vida. Entonces yo hoy voy a empezar por ahí. ¿Qué significa el primer amor? ¿Por qué el primer amor es la madre? ¿Y por qué es tan importante tanto para el niño como para la niña el primer amor? El primer amor supone para el niño que no hay un otro diferente a él. Es decir, él necesita sentir que él es uno con la madre. ¿Por qué? Porque si él se entera de que él depende de otra persona, la angustia es terrible, porque él viene de un medio donde está seguro, donde está completo, donde todo está satisfecho y todavía no tiene herramientas para separarse. Esos primeros tiempos son tiempos de incertidumbre, son tiempos de desconsuelo, son tiempos de desconcierto, son tiempos de una dependencia extrema. Por eso hace falta, y sabemos que el humano es el mamífero que más tiempo de dependencia de un adulto tiene. Eso sirve para que el cerebro se desarrolle más lentamente porque tiene más cosas que desarrollar y más cosas que hacer, ¿verdad? Entonces, ese primer amor no es un amor de pasión verdadero. No, ese primer amor es puro síndrome de Estocolmo, es decir, el niño es un amor que tiene que ver con la necesidad. El niño necesita confiar en que sus necesidades están cubiertas. El niño necesita un adulto capaz de olvidarse de sí mismo, capaz de atender sus necesidades a las 3 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 7:15 de la noche, ¿ok? ¿Por qué? Porque él no es capaz ni siquiera de rascarse en la cabecita si le pica. O sea, si algo le pica, él llora y no sabe ni siquiera por qué está llorando. Entonces hace falta alguien que le traduzca al niño sus propias necesidades y que de alguna manera intente cubrirlas. Entonces, es un amor verdaderamente importante y vital. Es un amor a vida o muerte. Esto que decimos al amante, al amor, al novio, al marido, si te vas me muero, hace referencia a aquel momento inicial en el que sin ninguna duda un niño, un bebé, sin el amor de la madre, se muere. Sin el amor de la madre o de un adulto que se haga cargo de él. No tiene que ser la madre, puede ser el padre, puede ser la tía, la abuela o quien quiera que sea. Pero es que verdaderamente un bebé sin los cuidados de un adulto se muere muerto cadáver porque no es capaz de satisfacerse por sí mismo ni es capaz de valerse por sí mismo. Entonces, esta es la intensidad de ese primer amor. Es un amor de apego, es un amor
de pura necesidad y, como les digo, a vida o muerte. En ese momento primigenio, para empezar, son uno. O sea, desde el punto de vista del bebé, son uno. Porque el bebé no sabe contar todavía. Entonces el bebé cuenta de 1 a 3. O sea, el bebé el 2 se lo salta. ¿Por qué? Porque el bebé necesita sentir que son uno, que son él y mamá son uno, o él y papá, o quien quiera que lo cuide, son uno, porque sus necesidades están completamente cubiertas y la única forma de asegurarse de eso es que sea él quien se las cubra, como creía él que era cuando estaba en la tripa. Y cuando él se entera de que no es él, de que hay un otro, de que hay una otra diferente a él, ya son 3. O sea, son él, la mamá y el abismo que separa esa diferencia. Un abismo que puede ser para la mamá su propia autonomía, su independencia, su marido, su trabajo, sus amigas, cualquier cosa. Ahí eso es el tercero. Eso es el tercero que hace al niño descubrir que él no es uno con la madre. Eso es otro momento del que en este momento, de que hoy no vamos a hablar. Entonces, en este primer momento de este primer amor, es un amor sin sexo. ¿Qué quiere decir esto? Es un amor sin diferencia anatómica. Es un amor donde el bebé le da lo mismo ser lo que sea, porque está demasiado ocupado en sobrevivir, demasiado ocupado en aprender a comer, en engancharse a la teta, en aprender a dormir, en descubrir que lo que tiene es sueño, o lo que tiene es hambre, o lo que tiene es frío, o lo que tiene son ganas de llorar. Entonces no sabe todavía nada respecto a la diferencia de los sexos. Hay un chiste que a mí me encanta, que es que están unos bebés en el retén, en lo que aquí en España llamamos el nido. Ya me veo yo súper española, ¿no? Aquí se llama el nido y en Venezuela se llama el retén, el lugar donde guardan a los bebés, bueno, para que la mamá descanse un ratico, qué sé yo. Ahora cada vez hay menos de eso porque la mamá está todo el tiempo con el bebé. Pero bueno, el chiste, estaban los bebés en el retén y entonces uno le dice a otro, pss, pss, oye, ¿tú qué eres, niña o niño? El bebé se levanta la cobijita y dice, yo niño. ¿Y tú? Se levanta la cobijita y dice, yo niña. Y le preguntan al de al lado, ¿y tú? Y el otro se asoma y dice, no sé. Pero como que no sabes, asómate bien. Y se vuelve a asomar y dice, no sé. Pero ¿cómo no vas a saber? Mira, asómate y mira bien y ya vas a saber. El niño se asoma y dice, es que tengo los escarpines amarillos. Entonces, en ese momento, para el bebé, no existe la diferencia de sexo, ¿verdad? Quien pone los escarpines al bebé, es decir, quien asigna o quien nombra al bebé como niño o como niña, más allá de la biología, son los papás, es la cultura, que le ponen los escarpines rosados, los escarpines amarillos o los escarpines azules. Y acuérdense de lo que veíamos en la vez pasada, es decir, sí, para los padres, sobre todo para la madre, sí hay una diferencia desde el principio. Si ella tiene en brazos a una niña exactamente igual que ella, o si tiene en brazos a un varón que ya de entrada es diferente. En esa diferencia ya hay un respiro para ambos. En la semejanza, en la igualdad, en el espejo radical, que es una niña con otra niña en brazos, ¿verdad? Hay más oscuridad, que fue lo que vimos la vez pasada. Bueno, a todo esto es lo que los psicoanalistas llamamos preedípico. Es decir, es lo que sucede antes del Edipo. ¿Qué significa preedípico? ¿O qué significaría edípico? ¿De qué hablamos los psicoanalistas cuando hablamos de edípico o de preedípico? Lo preedípico es supervivencia, necesidad, urgencia, desconcierto, todas estas cosas. Y lo edípico es la forma que nosotros tenemos, los psicoanalistas, de nombrar ese momento en el que el niño o la niña descubren la diferencia anatómica entre los sexos. Descubren que mamá es de una manera y papá es de otra, que él o ella es de una manera diferente
a mamá o a papá desde el punto de vista de los atributos genitales, ¿verdad? Entonces, en ese momento, el niño descubre no solamente su propia diferencia sexual, la diferencia entre los sexos, que, bueno, eso es otro libro que escribí, que se llama Saber o no saber, curiosidad sexual infantil, o sea, porque aquí yo estoy contando las cosas como si fueran fáciles. Esto, cada una de estas paginitas que yo les estoy contando, ha sido un libro en mi caso. En ese momento hay una primera elección, un primer descubrimiento de esa diferencia y descubren por primera vez al papá, al distinto, al diferente, y lo ven de otra manera. La niña descubre y dice, wow, mira qué guapo es. Y el niño ve a la mamá con otros ojos y dice, oh, me tengo que parecer a porque este es el dueño de esta mujer que me gusta, ¿verdad? Placer hay desde el principio. Pero cuando los psicoanalistas hablamos de placer, aun cuando hablemos de placer sexual, no estamos hablando de placer genital. Es decir, la vida desde el principio tiene que estar ligada al placer, porque el placer es lo que nos vincula con la vida. Un mínimo placer sensorial. Al principio el placer está centrado en la boca. ¿Por qué? Porque la naturaleza se tiene que asegurar de que el niño pueda mamar y vivir y sobrevivir. Entonces, desde la tripa el niño se mete. En las ecografías se ve que el bebé está con el dedito en la boca chupándoselo. ¿Eso es porque tiene hambre? No, eso es porque le gusta y le da gusto y rinín chuparse el dedo y mata 2 pájaros de un tiro y siente placer en la boca y siente placer en el dedo. Y el placer es tremendamente importante desde el principio. Es por el placer. O sea, no es que porque comemos por la boca el niño siente placer en la boca, es al revés. Es porque el niño siente placer en la boca que será capaz de engancharse al pezón y mamar y asegurarse su supervivencia. Entonces, importante saber que lo opuesto al placer no es el dolor, que incluso en el dolor hay un cierto deje de placer. Sino que le pregunten a los masoquistas que se pasan la vida en pégame aquí, dame allá, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque incluso el dolor en su estimulación sensorial produce algo vital, produce algo de vida. Y lo que es opuesto al placer, incluido el dolor, sería el abandono, el vacío, la nada. Por eso yo para estas cosas he hecho mano. Hay un vals peruano que a mí me encanta que dice, ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia porque el rencor duele menos que el olvido. El olvido es la nada, la indiferencia, el abandono. Entonces hay bebés que pueden... Esto está estudiado, esto está observado, después de la Primera Guerra Mundial, en guarderías que hubo, hay un psicoanalista suizo muy conocido que se llama Spitz, que hizo toda una serie de estudios de observación, en los que vio que había bebés que morían de inanición sensorial, de inanición afectiva, es decir, niños que estaban cuidados, atendidos por sus padres, por las cuidadoras, etcétera, pero que nadie los tocaba, nadie les hablaba, nadie les decía, y terminaron muriendo por falta de contacto físico, por falta de sentir el placer de estar vivo. O sea que el gusto y el placer son las cosas que nos vinculan a la vida. Y a veces obtenemos el placer a través del dolor, que esto es complicadísimo de entender, esto es un misterio. Para Freud el masoquismo era de las cosas, después de la mujer, el masoquismo era lo más misterioso que había en el ser humano, y lo es. Uno no puede de entender, pero ¿cómo estás disfrutando con eso, con lo que estás sufriendo, cómo sigues con ese hombre? Si no hace más que hacerte sufrir, y ahí seguimos, encantadas de la vida.
Y ay, pero es que es un sufrimiento, porque es un sufrimiento que de alguna manera te da la vida. Bueno, ya hablamos de lo del primer placer. Ese amor predípico no son uno, sino no es de a dos, es de a uno, ya lo dijimos. Y de ese dos, de ese uno se pasa a tres, no hay dos. O sea, en cuanto hay dos, hay tres. Porque está el uno, el otro y el espacio que separa al uno del otro. ¿Ok? Entonces vamos a ver un poquito primero el Edipo en el hombre. Lo siento, yo soy la que soy y a mí esto me encanta porque, esto de los cafés me encanta porque me da una tremenda libertad. Tengo la sensación de que como nadie me paga, que aquí viene el que quiere y el que quiere irse se va, yo hago las cosas como me parece. Entonces es verdad que les he prometido una cosa y les doy otra, pero ya la que les prometí se las daré. Entonces, ¿dónde estamos? Vamos a hablar del Edipo en el varón. Pero entonces yo, como soy yo, no puedo hablar del Edipo en el varón así, ay, Freud dijo no sé qué. No puedo. Yo tengo que irme a leer a Sófocles otra vez y a leer otra vez Edipo Rey. Y a conmoverme casi hasta las lágrimas de ese empeño de Edipo, de ese héroe trágico extraordinario que fue Edipo, que estaba desesperado por saber y desesperado por no enterarse, porque aquello que él quería saber era lo más trágico y espantoso de la vida. Es el héroe trágico por excelencia porque sufre y tiene que pagar un precio elevadísimo por un crimen que comete sin darse cuenta de cuál es el crimen que está cometiendo, sin saber cuál es el crimen que está cometiendo. Y esto es interesante desde el punto de vista psicoanalítico porque esto es lo que representa el inconsciente. Es decir, a veces hacemos cosas desde el inconsciente, desde lo que hemos hablado, que es la agenda oculta. O sea, la agenda oculta es esa parte de nosotros que es nuestra, pero que actúa a nuestras espaldas y nos hace cometer asesinatos que no estaban previstos y que en nuestro sano juicio nunca desearíamos cometer. Entonces, la última causa del sufrimiento de Edipo radica en su suprema ignorancia. Entonces es maravilloso ver cómo hay una ignorancia suprema en Edipo que no se quiere enterar y no se quiere enterar. Y él manda a llamar a Tiresias. Tiresias es el que es el ciego y todo lo ve y todo lo sabe. Y Tiresias le dice, ay, no me preguntes, Edipo, no te voy a contestar. Porque, bueno, les cuento, la tragedia sucede porque hay una peste, hay un COVID espantoso en Tebas y aquello, está todo el mundo muriéndose, todo el mundo fatal, y entonces que hoy viene muy a cuento porque entonces es como que el pueblo va a pedirle al rey de Tebas, que en este momento el rey del mundo viene siendo Trump, porque es la cabeza de Estados Unidos que viene siendo el rey del mundo, a decirle, a ver qué vamos a hacer con este COVID que nos está matando a todos, y mandan a decir los dioses que aquí hay que echar de Tebas a alguien que ha cometido un crimen imperdonable. Entonces Edipo se pone, ¿qué? Pues eso lo vamos a echar ya porque ustedes, cada uno de ustedes sufre una cosa personal, pero yo sufro por cada uno de ustedes, yo sufro por mí y sufro por cada uno de ustedes porque ustedes son mi pueblo y el pueblo al que yo tengo que defender. Entonces él dice, ¿aquí qué hay que hacer? Bueno, vamos a llamar al mejor de los adivinos de todos, que es Tiresias, que Tiresias lo sabe todo. Y llaman a Tiresias, Tiresias el ciego no quería ir de ninguna manera, porque como él sabía, y sabía lo que tenía que decir, no quería ir, no importa, no voy. Sí, que tienes que venir, que te manda a decir Edipo, que es rey, que es Edipo Rey, que venga. Y no, mejor no. Bueno, fue. Y entonces, bueno, cuéntanos, Tiresias. Y Tiresias, no, ¿para qué? No, mejor no les cuento. No, no hace falta, Edipo, no te quieras enterar, no hace falta. Ay, porque tú me ocultas la verdad, porque no sé qué, porque no sé cuándo. Y lo pincha, y lo pincha, y lo pincha, hasta que Tiresias, hasta aquí le dice, mira, ¿sabes lo que te digo? Que es que aquí al único que habría que echar es a ti, que aquí el asesino eres tú,
que aquí el malo de la película eres tú, así que si me obligas a decírtelo, te lo digo y te lo digo con todas sus palabras. Entonces, por supuesto, Edipo, que yo, sin vergüenza, estás pagado por el otro, porque quieren quitarme el reino. Bueno, pues no le hace mucho caso. No obstante, Edipo está indignado, furioso, y pone toda su voluntad, que no es poca, en saber quién es y en saber qué es lo que pasa. Que eso es la definición del psicoanálisis. O sea, uno en un psicoanálisis pone toda su voluntad en saber quién es uno, ¿verdad? En enterarse de dónde viene. En la historia, entonces él se entera de esto, dice, o sea, Tiresias habla clarito y le dice, mira, aquí el único malo de la película eres tú, aquí el único al que hay que temer es a ti, y el único al que hay que castigar y al que hay que hacerle pagar con ese castigo que tú obligas, que no es la muerte, que es el exilio. Y aquí no podemos ir al vídeo del exilio, porque el exilio termina siendo un castigo trágico para quienes estamos exiliados, separados de la patria, lejos de la tierra, de la madre tierra, ¿verdad? Entonces, ese era el peor castigo. Y Tiresias le dice, vas a ser tú. Entonces él empieza a preguntar, esto no puede ser, y Yocasta dice, pero qué tontería tan grande, porque a quien había que buscar era al asesino de Layo. Y Tiresias dice, Yocasta dice, pero qué tontería tan grande, porque a Layo lo mataron en una, o sea, no creas a los adivinos, es lo que le dice Yocasta, no creas en los adivinos, que los adivinos mienten. Fíjate, a Layo le dijeron que a él lo iba a matar a su hijo. Mira qué tontería. Y sin embargo lo mataron unos desconocidos en un cruce de caminos. Porque Layo, en cuanto se enteró de que lo iba a matar su hijo, el único hijo que yo le di a Layo, a los 3 días de nacido, Layo se deshizo de él. A mí esto me encanta. Esto me encanta, ¿por qué? Porque el que empieza es Layo. Vamos a ver. Aquí el que empieza con la peleita y el que empieza con la exclusión es Layo. ¿Por qué? Porque todos los Layos del mundo, todos los padres del mundo saben que un hijo varón tarde o temprano viene a destronarlo, viene a ocupar su lugar, viene a destronarlo del amor exclusivo de la madre para empezar, ¿verdad? Entonces, pues bueno, mucha gracia no les hace. Muchas veces, eso se observa en la clínica, para un hombre es más cómodo una hija mujer que un hijo varón, porque el hijo varón supone una competencia. Y ya saben que los hombres están todo el día compitiendo y viendo quién la tiene, de qué tamaño cada quien. Y esto con un hijo a veces también es inevitable. Entonces, resulta que Yocasta le dice, no, mira, si lo mataron en una bifurcación de camino. Y Edipo dice, ¿cómo? ¿En una bifurcación de qué? De camino. ¿Cómo era? ¿Cómo era Layo? Cuéntame cómo era. Entonces le describen a Layo y dice, ay, por cierto, ahora que lo dice, se parecía muchísimo a ti. Con el pelo blanco, porque era mayor, pero igualito a ti, fíjate, te le parece mucho. Entonces Edipo se acuerda de que cuando él salió de su propia tierra, que ya le vamos a explicar por qué, en un cruce de caminos se le atravesó un carruaje. Quien llevaba el carruaje lo atacó a pedradas, él se defendió y el señor que iba dentro del carruaje, que correspondía perfectamente a la descripción de Layo, ese señor le dio golpes y golpes, o sea que Layo es el que empieza de nuevo, el Layo el que empieza la pelea, y Edipo, en pura defensa personal, pues le da su bueno requechazo a Layo y resulta que lo mata. Y él sigue adelante tan ricamente, después viene toda la historia de la efigie y la pregunta y que él contesta y entonces es, ay, qué maravilla, el héroe de Tebas, y entonces, uy, Yocasta que estaba viuda, bueno, pues se casa con él y entonces, ay, tienen niños, qué felices son. Entonces,
Edipo empieza a contarle, muy atribulado, que sus padres verdaderos eran Pólibo y Corinto. Y que una noche, en una noche de farra, que estaba él, alguien que había bebido de más le dijo, oye, que sepas que tú no eres hijo de Pólibo, que tú te crees hijo de Pólibo, pero que no eres hijo de Pólibo. Entonces, él va al día siguiente y le pregunta a su mamá y a su papá, mira, me han dicho esto, que yo no soy hijo de Pólibo, ¿esto es verdad o es mentira? Y los otros no le contestan si es verdad o es mentira, sino que le dicen, ay, qué horror, la gente se dice tonterías, ay, qué horror, qué horror, qué horror, qué horror. Pero él no se queda tranquilo y va a preguntar. Pero a mí lo que me parece fascinante es que él va a preguntarle a Apolo, Febo, o sea, a Febo, que es Apolo, qué sé yo, bueno, ya está, saben que estos dioses griegos les encanta cambiarse los nombres. Y él lo que le pregunta es, dime la verdad. Y entonces Apolo le dice, mira, tú no vas a querer saber la verdad, porque la verdad es que vas a tener relaciones con tu madre y vas a mostrar una descendencia que va a ser insoportable de mirar por el resto de la humanidad. Y además vas a asesinar a tu padre. Pero él no le preguntó de quién soy hijo. O sea, él desoyó lo que le habían dicho en la noche de farra. Él esa parte la desoyó. Entonces, y eso es muy humano. Es decir, nosotros escuchamos las cosas que queremos escuchar y las que nos duelen, las que no soportamos, las que no toleramos, las que no estamos preparados para escuchar, pues no las escuchamos y las pasamos por alto. Entonces, y así es el niño también. Entonces nos morimos de curiosidad y queremos saber y saber y saber y saber. Y resulta que hacemos las preguntas equivocadas. Hacemos las preguntas equivocadas y nos enteramos de otras cosas distintas y no de la pregunta verdadera. Que para Edipo la pregunta central, según sus propias palabras, es ¿quién me dio el ser? Yo quiero saber quién me dio el ser. Y esa es una pregunta humana. ¿Por qué? Porque sabemos que Mater Certísima, ¿verdad? Se supone, ahorita ya no sabemos nada. Ahorita ya no sabemos nada porque ya con los bienes de alquiler, aquí tenemos a Miguel Bosé con el exmarido que no saben si los hijos son hijos, si son hermanos, si no son hermanos, de quién son hijos y la madre que lo parió. O sea, ya no sabemos nada. Eso es cultura. Eso es cultura. O sea que ya a estas alturas del poder, la biología, lo que daban por sentado que siempre es igual, es decir, Mater Certísima. El padre no se sabe tanto, o sea, del padre no sabemos quién es hasta que no le hacemos una prueba de ADN en este momento, que eso también es cultura, porque antes no se hacía. Ahora ya ha quedado también en entredicho. Pero en cualquier caso, la gran pregunta de un varón es quién me dio el ser. De una niña también, quién me dio el ser. Entonces, Edipo quiere tanto a sus padres, a Pólibo y a Corinto, que él decide alejarse lo más posible de ellos. Porque no les quiere hacer daño, porque no se quiere acostar con su madre, porque no quiere hacerle daño a su padre. Entonces, esto es bien interesante. Son cosas bien interesantes. A ver, ¿por qué? Porque estos son los padres amados. Estos son los padres de la conciencia. Conscientemente amamos a los padres, los necesitamos y no podemos vivir sin ellos. Inconscientemente la cosa va por otro lado. Inconscientemente está la rivalidad, está la pelea, están los deseos asesinos, está el ojalá te mueras, está el ya tú vas a ver cuando yo sea grande. Esas cosas son inconscientes, son universales, bastante universales, pero son inconscientes. Entonces, por eso es que es tan interesante y tan importante, y por eso es que es tan extraordinaria la tragedia griega, porque la tragedia griega pone sobre la mesa un misterio humano que es fascinante, que es la diferencia entre lo que sabemos conscientemente y lo que hacemos desde el inconsciente, desde lo que yo he dado en llamar la agenda oculta, ¿verdad? Entonces, esto es lo que pone de manifiesto
la tragedia griega, y esa es la posibilidad que tenemos de escucharla, de decir, es que el pobre Edipo no sabía lo que estaba haciendo, ni lo sabe el niño, ni lo sabe el adulto muchas veces, ¿ok? No siempre, muchas veces sí sabe muy bien lo que está haciendo y lo sigue haciendo. Pero este es, digamos, la coartada del inconsciente. Necesitamos unos padres amados y por eso hay una división también en los cuentos de hadas. Está la bruja mala, la madrastra, etcétera, y la madre buenísima, estupenda, maravillosa, que casi siempre está muerta. O está el padre amantísimo y no sé cuánto, y está el ogro, el monstruo, el malísimo. Entonces, ¿por qué es importante también otra cosa que en Edipo que es importante? Que es la bifurcación de caminos. Que esto ocurra en una bifurcación de caminos. Porque hay un momento en la vida de todo chico, de todo hombre, en el que tiene que elegir. En el que tiene que elegir si va a seguir pegadito a la mamá siempre o si se va a convertir en un hombre. Entonces, esto tan cacareado y tan dicho de matar al padre, consiste en, a ver si yo soy capaz de explicarlo, o de explicarlo como yo lo entiendo. Consiste en dejar de pelearse con el padre y en ser capaz de ocupar no el lugar del padre, sino el lugar de un hombre. El lugar de un hombre como el padre, el lugar de un padre como el padre. Es decir, hacerse capaz de ser dueño de su propia vida y de no seguir dependiendo de mamá y de no seguir en la peleita continua con papá, sino poder matar a ese padre de la pelea para en esa bifurcación de caminos elegir su propia vida adulta y elegir ocupar el lugar de un hombre hecho y derecho. Bueno, a todas estas, esto es lo que viene siendo el complejo de Edipo, ¿verdad? Es decir, hay algo donde es importante matar al padre para poderse hacer con una vida adulta. A los 3 años, a los 4 o 5 años, el niño verdaderamente desde dentro quiere matar al padre porque quiere a la madre solo para él. Solo para él. Quiere ser el único dueño del corazón de esa madre. Hay quienes hablan de lo que le ocurre a la mujer como el complejo de Electra. Eso lo inventó, eso se lo sacó de la manga Jung. Pero es que son hombres. Ni Freud ni Jung sabían lo que nos pasaba a las mujeres. O sea, Freud, eso se lo voy a contar la próxima vez. Todas las cosas que dice Freud, que él se barruntaba, que no era suficiente con el complejo de Edipo para explicar lo que nos ocurre a las mujeres. Pero lo que yo quisiera destacar hoy, y con esto ya un poco terminamos, es que el primer amor de un niño varón es la madre. El segundo amor de un niño varón es la madre. Y casi siempre el tercer amor de un hijo varón también es la madre, porque suele convertir a su mujer en su madre para que lo cuide, para que lo atienda, para que adivine sus pensamientos y sus sentimientos, para que le perdone todos sus pecados, para que lo consienta aunque él haga lo que haga, para que siempre esté dispuesta y disponible como estaba la mamá. Entonces, es como si los varones se montan en un avión y van en viaje directo y ahí están, mamá, 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 todo el tiempo es mamá. Nosotras no. Nosotras el primer amor es la madre. Pero después tenemos que hacer transbordo, un transbordo complicadísimo en un aeropuerto enorme y además hacemos transbordo, nos pasamos para el papá, pero siempre regresamos al punto de partida porque no podemos despegarnos de esa mamá y regresamos al punto de partida y volvemos y vamos y venimos. Y es muchísimo más complicado. Entonces, como pueden observar, no era cuestión de contarles las dos cosas de una sentada. O sea, hoy tenemos que, ¿cómo decirles? Tenemos que digerir lo que es la relación del varón con la mamá, que es lo que hemos visto hoy, del Edipo en el varón, y ya la próxima vez vemos lo que a mí me parece que nos ocurre a las mujeres, que tiene más que ver
con Deméter y con Perséfone. Entonces ahora vamos a ver preguntas. Aquí hay un montón de comentarios. Voy a empezar a ver así los comentarios que hay. Lo tengo el libro, no sé cuál será. ¿Cuál de los dos que he nombrado será el libro que tienes? Pero me parece bien. Divina Mariela, muy bien, muy bien. Me encanta que les guste. Hola, mi Mariela querida. Ojalá nos educaran con ese estilazo, sería muy agradable, qué bien. Qué lujo escucharte, gracias. Genial escucharte la narración de Edipo en clave de Elia Fiallo, total. Yo soy súper de Elia Fiallo y bolero para acá y bolero para allá. A mí me parece que los boleros son así. Y las tragedias griegas también. En verdad se convierte a la mujer en la madre, la relación con la madre es eterna. Eso es verdad. Y eso es terrible, porque es que eso es lo que convierte a las suegras en seres insoportables para las mujeres. Porque son modelos inalcanzables. O sea, muchas veces desde el punto de vista del varón, es como que la madre está colocada en un lugar de idealización tal que no hay mujer que se le acerque, que no hay mujer que pueda parecérsele o acercársele en su maravilla. Solo en análisis un hombre resuelve un complejo de Edipo. Mira, no, yo creo que no. Yo creo que con unos padres sanos y una madre que tenga su vida propia y una madre que en un momento determinado quiera deshacerse del hijo y decirle, mira, mi amor, anda, cásate con otra, que yo estoy ya preocupada por otras cosas y me interesan otras cosas y tú eres encantador y te quiero muchísimo, pero ya vete con otra que yo quiero hacer un poco mi vida. Eso resuelve mucho complejo de Edipo. Da escalofrío, pues sí, hay cosas que dan escalofrío. El próximo café será de lujo, ojalá. Gracias, excelente. Por eso me encanta haber tenido un varón y 3 mujeres. Qué bien. No se cuestionan ellos contemplar a una mujer distinta. ¿Qué pasa cuando la madre no es el modelo ideal? A ver, aquí hay algo. En cada caso es cada caso, volvemos. Cada caso es cada caso. ¿Qué pasa cuando la madre no es el modelo ideal? La madre, sea la que sea, imprime carácter. Y más tarde o más temprano hay algo que se repite. Y hay algo que buscamos repetir. Y eso, hoy escuchaba yo una supervisión. Me hablaban de una paciente. Y me conmovía la tragedia de la repetición. La tragedia en el sentido de lo trágico que es ineludible, que es insoslayable, que va a ocurrir porque sí, porque de alguna manera está escrito. No está escrito en el destino, está escrito en el pasado, en la infancia. Por eso es que es tan importante poder deshacernos del pasado, poder entenderlo, comprenderlo y pasar página y dejarlo atrás. No es fácil. Entonces, aun cuando la madre no sea el modelo ideal, hay algo de esa madre que va a quedar impregnado, impreso, tanto en la mujer como en el hombre, con lo que se la tendrá que ver cada uno. Bueno. ¿Qué pasa cuando el varón se lleva mal con su madre? A veces el varón necesita llevarse mal con su madre para poder separarse de ella. Es decir, a veces es tal la unión, es tal el enamoramiento inconsciente que tiene de la madre que la única forma de despegarse de esa madre es pelearse con ella. No siempre, cada caso es cada caso, volvemos, y en cada caso habría que ver por qué se lleva tan mal con la madre. ¿Qué es lo que le echa en cara? Porque nosotros para echarle en cara cosas a la mamá estamos mandados a hacer. Porque la mamá es la culpable de todo, de que llueva, de que haga frío, de que qué fastidio, me estoy fastidiado, no llegamos nunca, tengo hambre, tengo sueño, tengo no sé qué. Entonces, una de las razones para llevarse mal con una madre puede ser la dificultad para separarse de ella. ¿Qué pasa cuando es la madre la que siente que ninguna mujer es su... Ah, bueno, eso siempre. Eso siempre. A mi niño ninguna mujer va a ser como yo, ninguna lo cuida como lo cuido yo, ninguna lo va a querer como lo quiero yo. Y es muy difícil porque la madre tiene que renunciar a su exclusividad. Piense que ella ha sido el primer amor de su hijo y el segundo amor de su hijo para que venga una cualquiera allí a llevarse a su prenda adorada. Entonces, por eso es que es tan importante no solo el papel del hijo en esa encrucijada, sino también el papel de la madre, que la madre pueda renunciar a esa exclusividad y que la madre tenga su vida propia y le diga a la niña, mi amor, anda, búscate otra, que ya yo no voy a seguir ejerciendo de mamá tuya, voy a
a ejercer de abuela de tus niños y a ver si me empiezas a traer niños para ejercer de abuela. Madres tóxicas, muchísimas. Las gemelas compiten por el amor de la madre y del padre. Ay, mira, también cada gemelo es cada gemelo. Y cada mellizo es cada mellizo. Yo creo que los gemelos y los mellizos compiten por un lugar en la vida. Por un lugar propio y exclusivo en la vida. Y necesitan ese lugar propio y exclusivo en la vida como lo necesitamos todos. Y como nacen desde el principio juntitos, sobre todo las gemelas idénticas, tiene que ser dificilísimo. Tienen que ser maravillosos en un sentido porque están acompañadas desde el principio, se sienten completas entre ellas dos, pero que cada una encuentre su lugar y su identidad distinguido de la madre, distinguido de la gemela. O sea, tienen un trabajón tremendo. ¿Y qué consideras si un padre acompaña al hijo para que estudie cuando el hijo tiene 32 años? Bueno, por favor. El hijo tiene 32 años y el papá lo ayuda, lo acompaña y le pregunta la tabla de multiplicar. Bueno, ahí hay algo que no funciona ni en el padre ni en el hijo, porque ahí hay algo donde no se dejó crecer a ese niño, donde ese niño, los padres lo necesitan pequeño todavía y el padre se necesita sentir útil y necesita convertir a su hijo en un inútil y siempre tener algo que enseñar. O sea, eso puede tener que ver, por eso digo puede tener que ver, porque habría que ver ese caso particular, en ese niño particular, con ese padre particular. Pero efectivamente es muy rarito que un padre se sienta obligado a ayudar al hijo a estudiar a los 32 años. Algo pasa con ese hijo que no está funcionando bien y con ese padre. Un acompañamiento de obligarlo a estudiar, pero no existe un manual para ser padres. ¿Qué opinión te merece eso? ¡Ay, terrible! No existe un manual y nos vamos a equivocar de todas maneras. No existe un manual. Bueno, es difícil y es difícil. Cada quien improvisa y cada quien hace lo mejor que puede desde donde está. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, que no hay que demonizar. O sea, verdaderamente hay gente que es para demonizarla porque son terribles y tremendas y tóxicas, pero y destructivas y malas personas, y eso es así, no nos vamos a poner a idealizar ni a las madres ni a los padres, pero cada quien hace lo que puede. Eso es así, eso es lo humano. Luchan por un lugar en la vida, tal cual. Mi abuela decía que ella era feliz cada vez que uno de sus hijos formaba familia. Tuvo 5 varones. Pues perfecto, claro. Claro, porque eso significa que has hecho las cosas bien. Un hijo forma familia, un hijo ha sido capaz de en esa encrucijada ocupar su lugar de varón, ocupar su lugar de padre. No ha tenido que matar al padre, o sea, ha matado al padre imaginario con el que está peleando y peleando y peleando y peleando todo el día. Ya no necesita pelearse con el padre, puede identificarse con él, puede ser su igual, puede aprender de él y puede hacerle sentir orgulloso al padre. Mira, papá, dónde he llegado. El síndrome de Estocolmo, sí señor. Gracias por tus consideraciones. A ti. ¿Qué opinión tienes de los padres que duermen con los hijos en la misma cama? Bueno, eso es complicadísimo opinar sobre eso en este momento. Es muy complicado porque ahora la mayoría, o sea, está de moda el colecho, se está llevando el colecho. Yo tendría mi opinión previa a las cosas que suceden, en el sentido de que es importante el lugar que cada quien ocupa en la vida, el lugar que cada quien ocupa en este triángulo edípico, mamá, papá, hijo, tiene su importancia. ¿Por qué? Porque eso es lo que le va a dar al hijo una referencia. O sea, que él no es igual que mamá y papá. Él tiene cosas que aprender, él tiene que bajar la cabeza, él tiene que obedecer. Y saber ocupar el lugar de cada quien es una cosa muy difícil y muy importante a lo largo de toda la vida. Saber ocupar nuestro lugar, el que nos corresponde. Y eso, en principio, también tendría que manifestarse en donde duerme cada quien. Y mamá y papá tendrían que poder dormir juntos y solos para poder tener una vida sexual a la que el niño no tenga acceso, hasta que no crezca, no se haga mayor, etc. Pero con todo lo del colecho ahora yo no me atrevo a opinar demasiado, porque estoy segura de que heriría algunas sensibilidades. Vamos a ver. Aquí hay más preguntitas o no.
Necesitamos un año para toda la vida, parte 2, pero bueno, ustedes necesitan muchísimas cosas. Así que yo no sé, vamos a ver poquito a poco. Te seguiré escuchando en diferido porque me tengo que ir aunque no quiero. Gracias siempre. Bueno, Amaya. Sí, ya me seguirás escuchando. De todas maneras, ya vamos a terminar. Les cuento una cosa que estoy encantada. Me han invitado a dar una charla TEDx. Las TEDx son unas TED Talks que se realizan en distintos lugares, así como una hermanita pequeña de las TED verdaderas. Es una TED que no tiene todas la parafernalia del público y en vivo y la emoción, porque bueno, coronavirus mediante, es una TED que va a ser online. Pero estoy emocionadísima, es como un sueño hecho realidad. Va a ser el 20 de noviembre, yo se los voy a avisar. Es probable que en algún momento yo tenga que interrumpir los cafés porque eso lo tengo que preparar y lo tengo que preparar muy bien. Y les cuento de una vez de lo que voy a hablar para el que le interese. Y si no le interesa directamente, porque no tiene por qué, pues que lo puedan difundir a quienes les parezca que les puede interesar. Voy a dar así como una especie de manual práctico de cómo acompañar a un enfermo de cáncer, o por lo menos a una enferma de cáncer. Las cosas que sirven y las cosas que no, o por lo menos las cosas que a mí me han servido y las cosas que no me han servido. Todas esas cosas se hacen con la mejor de las intenciones, pero hay unas que son más útiles que otras. Y de todo eso voy a hablar en esa TED y estoy emocionadísima. A ver, ¿qué más? Excelente tu respuesta. ¡Wow! ¿Cuándo el próximo live? El próximo miércoles. Me quedé viuda y mi hijo tenía 5 años y me decía que cuando él fuera grande se casaría conmigo. Intenté explicarle, pero lloraba, lo dejé. Hoy tiene 18 años. Sí, claro que sí, él no quería que su mamá estuviera sola. O sea que todos los niños quieren casarse con su mamá, aunque el papá esté vivo. Pero si el papá no está y él ve a la mamá sola y triste, dice, no te preocupes mamá, que cuando yo sea grande yo me voy a casar contigo. El 20 de noviembre, yo les aviso, les voy a pasar todos los datos por mi Instagram. ¡Qué maravilla! Eres merecedora de ella tan bella. Por donde vemos el texto, yo se los voy a hacer saber todo, porque yo... de esto esto me lo ofrecieron el fin de semana, o sea que tengo que montarlo, hacerlo, escribirlo, etcétera, etcétera. Y el miércoles, ¿a qué hora? El miércoles a la hora de siempre, a las 7 de la tarde hora Madrid, y no sé si cambian de hora o no cambian de hora, cómo serán las horas en Caracas, en Miami, en Montreal, por ahí. Bueno, gente querida, se nos acaba este café, entonces el próximo día verdaderamente sí vamos a hablar de cómo es la relación de la niña, de todos estos transbordos que tenemos que hacer, que el viaje no es derechito, que es que estos se suben como en una escalera mecánica y ahí van tranquilos, mamá, 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 y nosotros tenemos mamá, papá, otra vez mamá, otra vez hombre, seguimos con la mamá, bueno, tan empegostadas como estaba yo con el libro que intenté escribir y que no pude. Este es el mejor café del día, tan bellas que son, pero ¿cómo no las voy a querer? ¿Cómo no las voy a querer con todas estas cosas bellas que me ponen? Gracias por tanto conocimiento. Ay, mi amor, años de estudio, años de estudio. A mí esto me apasiona y lo leo y lo estudio. O sea, es verdaderamente una pasión y es un trabajo extraordinario. Yo he tenido mucha suerte en la vida. Gracias por mi tiempo. Bueno, las quiero. Me despido y nos vemos el próximo miércoles y les juro que la próxima vez sí vamos a hablar de Perséfone y Deméter. Pero me parecía imprescindible que tuvieran una idea más o menos clara, aunque sea en plan telenovela y en plan culebrón y en plan bolero, de lo que es el Edipo y de lo que dice el psicoanálisis, de todas estas cosas que hemos hablado hoy. Así que bueno, las quiero. Hasta el próximo miércoles. Bueno, llegó la hora de despedirnos. Gracias por acompañarme en este café y nos vemos en el próximo. Este espacio ha sido posible gracias a mis cómplices Corina Michelena y Al Cubo.